Medios de comunicación afines al Partido Popular han iniciado una campaña de desprestigio contra Vox y Santiago Abascal. Probablemente el detonante sea que nos acercamos a las elecciones gallegas y, según algunos sondeos, pudiera ser que el Partido Popular necesite de Vox para mantenerse en el poder. Nuevamente ha salido el famoso voto útil en la ecuación y piden a los votantes de Vox que voten al Partido Popular, diciendo que de no hacerlo podrían perder la comunidad a manos del BNG. Y aquí un inciso, está bien que los medios de comunicación sometan a crítica tanto a las ideas como a los partidos políticos, y ni siquiera hace falta que esas críticas sean constructivas. Pero lo que sin lugar a dudas sí deben ser esas críticas es veraces, y en los casos que os voy a mostrar se trata de una auténtica campaña de manipulación y de bulos, llegando en uno de los casos a tergiversar las palabras de Iván Espinosa de los Monteros. Y es que en una de las noticias dan a entender que Iván Espinosa de los Monteros y otras personas supuestamente purgadas por Abascal se iban a presentar por separado a las europeas, lo cual el propio Iván Espinosa de los Monteros ha desmentido, e incluso en el artículo reconocen que Iván Espinosa de los Monteros lo ha desmentido, pero no es eso lo que pone en el titular. El primer caso es el más significativo seguramente, porque demuestra la razón de este ataque feroz. La Televisión de Galicia oculta el acto de Vox con Santiago Abascal en Pontevedra. Este domingo, es decir ayer, Vox presentará en Pontevedra sus cabezas de lista para las elecciones gallegas, y el acto contará con la presencia del líder de Vox, Santiago Abascal, pero la Televisión de Galicia, controlada por el PP, no ha informado al respecto. Es curioso que sí se puede monitorear lo que están haciendo los distintos partidos políticos con la excepción de Vox. En cambio, si quieres informarte de lo que plantea la formación de Santiago Abascal para las gallegas, tienes que acudir a sus cuentas oficiales. Un agravio comparativo con respecto al BNG, el PSOE o el Partido Popular. Incluso Sumar, que parece ser que no tendrá ningún escaño, cuenta con más atención mediática y se han visto los actos de Yolanda Díaz en Galicia. El siguiente caso es el más descarado, y es el que os mencionaba hace un momento. Espinosa de los Monteros impulsa un nuevo partido junto a otros purgados de Vox para presentarse a las europeas. El ex portavoz de Vox en el Congreso busca sumar a otros cargos del PP y Ciudadanos y maneja encuestas que le sitúan por delante de Abascal en la cita del 9 de junio. Y en cambio, si entramos en la propia noticia, y os lo voy a enseñar a tiempo real, se puede ver cómo Iván Espinosa de los Monteros desmiente esta información. Para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, voy a hacer scroll en directo para que veáis cómo el propio Espinosa de los Monteros está negando todo esto. Este diario ha contactado con el entorno de Espinosa, que afirma que el exdirigente de Vox está centrado en su vida privada, que no tiene nada que ver con ese mundo, el de la política, y que todas estas intrigas le resbalan. Además vincula esta información a filtraciones interesadas de otros que no identifica. Si quisiera hacerlo, fundar un partido, estas jugadas no le van a impedir hacerlo, dicen desde ese entorno. A pesar de contar con información del propio Espinosa de los Monteros o de su entorno negando estas afirmaciones, Voz Populi no ha tenido reparo en poner un titular malintencionado y capcioso para generar división entre los votantes de Vox. El youtuber Robert SR dice: hoy un medio pepero, Voz Populi, dice en un titular que Iván Espinosa se presentará a las europeas con un nuevo partido, lees la noticia y es falso. Esto es como Ortega Smith y disputarle el puesto a Abascal. Sí que le va mal al PP en las encuestas gallegas, único objetivo, reventar a Vox. Por su parte, el policía Samuel Vázquez dice: Twitter lleno de comentarios sobre la supuesta creación de un nuevo partido liderado por Espinosa de los Monteros y anunciado en un titular de Voz Populi, cuando en el mismo cuerpo de la noticia queda claro que el propio Iván lo ha desmentido. Esto te da una idea de la importancia que tiene el titular, la frase hecha o el eslogan en el mundo actual, donde casi nadie quiere llegar a la verdad, solo quieren tener razón, y para esto último no es necesario leer mucho. Y es que hay personas que se quedan únicamente con el titular sin entrar en el cuerpo de la noticia. Esta desinformación es muy grave. De hecho, personas contrarias a Vox han recortado el titular y lo han compartido por las redes sociales para dar a entender que hay un nuevo frente, una nueva disputa, una nueva purga dentro de Vox. El youtuber Infoblogger también se ha pronunciado a este respecto. Espinosa lo desmintió antes de la publicación de este artículo, pero dio exactamente igual porque el fajo de billetes de Génova 13 ya había llegado a la redacción. Y es que el propio Twitter, X actualmente, desmiente a Voz Populi. Aquí podemos ver la cuenta oficial de Voz Populi en X, Espinosa de los Monteros impulsa un nuevo partido, y debajo los lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber. En el propio artículo se puede leer cómo el entorno de Espinosa de los Monteros ha desmentido el rumor.
Además, su mujer, Rocío Monasterio, sigue dirigiendo Vox en Madrid. Pero que la verdad no te estropee un buen titular, ¿verdad, señores de Voz Populi? Y ojo, porque desde El Español y Libertad Digital no se quedan atrás, igual que Federico en su homilía. Ya Robert S.R. apuntó otro de los frentes de batalla artificiales creados por las terminales mediáticas del Partido Popular. Ortega Smith recaba apoyos para disputarle a Abascal la presidencia de Vox en 2024. El exsecretario general discrepa del rumbo que ha tomado Vox el último año y aspiraría a ser candidato. Y este caso es todavía más sangrante, ya que el propio Ortega Smith desmintió públicamente estas acusaciones de pretender disputarle el partido a Santiago Abascal. ¿Y desde Libertad Digital hicieron fe de ratas? Todo lo contrario. Se inventaron una supuesta reconciliación porque quedaron en ridículo después de que Ortega Smith desmintiese su titular. Abascal se reconcilia con Ortega para apaciguar Vox. Pero para que hubiese una reconciliación, previamente debió haberle disputado el partido, cosa que no ocurrió y Ortega Smith negó. Y seguramente uno de los más agresivos con Vox sea el propietario de Libertad Digital, Federico Jiménez Los Santos, que ha dicho lo siguiente compartido por la despechada suprema Macarena Olona. Aquí la tenemos a Macarena y luego veremos un artículo que ha escrito para otro medio empecinado en acabar con Vox. Macarena Olona, el tiempo juez soberano da y quita razones. Cuando todo pase descubriréis que los verdaderos locos, despechados y traidores eran los cobardes que estaban detrás de las campañas de acoso y difamación. Hacerle el trabajo sucio a Sánchez. ¿Qué pintáis en Galicia? ¿Vais a ganar algún escaño? ¿Puede perder la derecha Galicia? Puede, está a un escaño. Como por otra parte es habitual. Quisiste ir en las generales a provincias donde no tenías ninguna posibilidad, pero sí de impedir, lo hiciste. 7 escaños perdidos, y eso lo sabes muy bien. ¿Pero de qué vais? ¿Pero de qué vais? O sea, ¿qué quieres ser? Virgen, mártir y además puticlub. Hombre. Ya lo que faltaba, que Vox se tenga que presentar donde les diga Federico o donde les diga el PP. ¿Y por qué razón aquellas personas que votan a Vox en las generales tienen que quedar huérfanas de votar a Vox en las provincias, comunidades y municipios en las que Vox se pueda presentar? ¿Porque lo diga Federico? ¿Para qué vota la gente a Vox? ¿Para que le entregue los escaños al PP? ¿O porque se ven más representados en las ideas de Vox? Sin embargo, esta ha sido la tónica general, responsabilizar a Vox de los resultados del 23J, cuando en realidad la campaña del voto útil, promovida por gente como Federico, fue la razón por la cual con más votos se perdieron escaños y Sánchez, pisoteando la Constitución, acabando con la separación de poderes, haciendo favores políticos, se ha mantenido en el poder. Lejos de recapacitar, lejos de hacer fe de ratas, continúan en esa estrategia errónea de entender que el enemigo del Partido Popular es Vox, sin comprender que sin Vox el PP no puede gobernar. A la vista están todos los gobiernos de coalición y el hecho de que muchos votantes de Vox no volveríamos al PP ni aunque Vox defraudara ni aunque Vox desapareciera. El PP necesita a Vox y es algo que no terminan de entender. Si no son capaces de hacer acuerdos con Vox, no van a gobernar. Y volviendo a Macarena Olona, este es el artículo que ha escrito, un artículo cargado de bilis contra sus anteriores compañeros de equipo y a los que ahora ha decidido marcar como enemigos, como el principal problema de España. Macarena Olona, la podemización de Vox. Quisiera poder marcha atrás y cambiar algunas de mis decisiones, porque yo misma he contribuido con múltiples errores a quitarme las razones de peso que han guiado cada uno de mis pasos desde que dejé Vox, hasta el punto de convertirme por momentos en la mejor aliada de los que han intentado derribarme por tierra, mar y aire. No, perdona Macarena, no fue como tú lo estás contando. A ti te expulsaron de Vox. Te expulsaron de Vox porque dejaste estirados a más de 500.000 de andaluces alegando una enfermedad que luego demostró no ser tal cuando iniciaste el Camino de Santiago y tu andadura política que salió mal, y tenías intención de volver al Congreso de los Diputados porque te parecía poco prestigioso el Parlamento andaluz. Luego te llenas la boca hablando de Granada. La realidad es que dejaste tirados a los andaluces. La deriva de Vox es negocio, el negocio del patrimonio en 3 años, 11 millones de euros de dinero público desviados desde el partido a todo un entramado de fundaciones y sociedades. Te voy a mostrar algo de cuando todavía estabas en Vox y te atacaban. 28 de junio de 2020, la desgracia de Olona, el padre misterioso del que no habla y sus lazos delictivos con los Pujol. Su progenitor se fugó a Andorra y fue extraditado. Con participación en sociedades en Panamá, habría ayudado a Pujol en sus negocios. El 6 de abril de 2016, las autoridades de Andorra entregan a la Policía Nacional a un prófugo de la justicia.
Con ella llegaba a su fin la orden de búsqueda que la Interpol había emitido el anterior 9 de febrero. Aquel hombre se habría fugado en un permiso penitenciario y sobre todo era, y es, una pieza clave para entender la fortuna de los Pujol en el paraíso fiscal de Panamá. El hombre es Pablo Olona, un empresario leridano que había sido condenado por insolvencia punible y que presuntamente había ayudado a la familia Pujol a aterrizar en Panamá. La hija es Macarena Olona, actual diputada en el Congreso de Vox. ¿Y qué pasó el 19 de octubre de 2022? Macarena Olona da los primeros pasos de su nuevo proyecto en Panamá. La exdiputada de Vox inaugura una sede en el país centroamericano donde da su primera conferencia titulada La batalla ideológica femenina, justamente después de que su padre falleciese y justamente después de que su padre se exiliara en Panamá. Presuntamente con parte del dinero de los Pujol. Sin embargo, Vox sí que ha aclarado sus cuentas. Aclara tú las tuyas. Las cuentas de Vox. La fundación ha estado en el ojo del huracán respecto al tema de su financiación y de ciertos movimientos de dinero que han sido llamativos y llegando a ocupar los titulares de algunos medios. Bueno, efectivamente son miles de euros, pero eso no responde a ningún tipo de investigación periodística ni nada. Esto está en la página web de la propia fundación en el apartado de transparencia. Ahí están claras todas las cuentas que también están auditadas por una empresa privada y por el propio Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas que pertenece al PSOE después de que Teodoro García Egea se lo entregara. Si hubiese algo raro, sin lugar a dudas, el PSOE lo hubiese utilizado para atacar a Vox, ya que recientemente la Fiscalía ha aceptado la denuncia del PSOE contra Santiago Abascal por sus declaraciones en Argentina. Nadie debe olvidar que Disenso es una fundación vinculada a un partido político, Vox, que además se rige por la ley de partidos y está sometida a muchas normas. No hay nada, las cuentas entran dentro de una total normalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un partido que cree enormemente en la importancia de dar la guerra cultural. También el Partido Popular tiene FAES de Aznar, el PSOE tiene Avanza, y sin embargo nadie habla de ellos, únicamente de Disenso. Que la realidad no te estropee un buen relato. Sin una prensa libre que ejerza su rol de cuarto poder y fiscalizar al Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo, no se puede tener una democracia funcional. Sin periodistas que entiendan que su rol es el de informar y no un fin social de guiar al pueblo hacia sus ideas políticas, no podemos tener una democracia funcional. Esta guerra sin cuartel de las terminales mediáticas del Partido Popular porque creen que todo el voto a la derecha del PSOE les pertenece, lo único que van a conseguir es que el PSOE se perpetúe y entre en aquellas regiones en las cuales todavía no ha entrado, como es Galicia. El PSOE sí lo entiende, en su momento mimaron a Podemos para acto seguido destruirlo y mimar a Sumar. El Partido Popular, en cambio, no sabe convivir con ningún otro partido que no sea el PSOE. No pararon hasta que acabaron con Ciudadanos y desde el 28 de mayo no han parado en su guerra contra Vox. Irónicamente hablan de plantar cara al sanchismo, pero para el PSOE todo son buenas palabras. Incluso pactan con ellos las comisiones de investigación, artículos de la Constitución como el 49, que al cambiarlo han incumplido el 14 de la igualdad ante la ley, y miedo me da lo que puedan hacer con el Consejo General del Poder Judicial. Viendo cómo negocian los populares, capaz que pongan también ahí a Cándido Conde Pumpido, igual que en el Constitucional. Una guerra en la cual no se cortan a la hora de manipular, sembrar bulos con tal de destruir a Vox. Y lamentablemente, si bien esto es rebatido, incluso por políticos como Ortega Smith o Iván Espinosa de los Monteros, les da igual. La estrategia es la de miente, miente, que algo queda. Lince TV, política y noticias.